con Carlos Sánchez Mato, que para mí es un hombre con una personalidad y una vida polifacética, diría. Ha trabajado en la empresa privada como director, luego ha pasado a la política con cargos relevantes en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido concejal de Hacienda y también candidato a la alcaldía de Madrid. En fin, para que os hagáis una idea, hablando con él en la comida, pues la época en que él gestionaba las finanzas del Ayuntamiento de Madrid, tenía un presupuesto de 5.300 millones. Eso puede ser 10, 15 o 20 veces el de un ministerio del Estado español y bueno, pues la idea de la magnitud de la institución. También es docente en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y su área de investigación es precisamente la economía monetaria, los bancos, las regulaciones y está especialmente centrado en el papel y el funcionamiento de la banca pública. Y bueno, también deciros, ¿no?, que dentro del título, ¿no?, quería destacar, ¿no?, lo del realismo capitalista, pues es un acierto del título, ¿no?, que quería señalar, porque remite a un concepto que yo creo que Carlos Sánchez Mato nos va a hablar en relación a él, ¿no?, que creo que lo ha vivido muy directamente, que es el que acuñó Mark Fisher, un crítico de música y teórico inglés, ¿no? Recomiendo el libro, yo me lo he leído, gracias a Carlos Sánchez Mato, y estoy encantado, ¿no? Como digo, es ya un fruto que ha dado este encuentro, ¿no?, de los muchos frutos que seguro que va a dar. También quería, pues nada, agradecer a Carlos. Bueno, tiene una experiencia política interesantísima, que es el haberse de algún modo chocado o enfrentado, no sé cómo decirlo, con las reglas del gasto que nos vienen impuestas de Europa, ¿no? Y en fin, yo creo que simplemente pasar por esa experiencia práctica, histórica, ¿no?, que los profesores de universidad generalmente pues no tenemos. Estamos siempre en libros, en teorías, pero no en la realidad, digamos, del día a día, pues yo creo que enriquece, ¿no?, su punto de vista. Y bueno, agradecer a todos los estudiantes de filosofía, de la Facultad de Filosofía, que nos acompañan, de la asignatura de Economía y Ética, a los alumnos de Económicas de Enfoques Económicos Keynesianos y de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Autónoma de Madrid, y a todos los que estéis presentes, y agradezco muy sinceramente en fin, la visita y la cortesía y el favor que nos hace Carlos Sánchez Mato, ¿no?, de darnos una conferencia con su punto de vista sobre asuntos políticos, máxime cuando él ahora mismo está hablando con él, pues bueno, tiene una presencia en la vida política española, incluso hoy, pues importante, ¿no? En lo que respecta al plan de pensiones, ha estado... Plan, no. No, bueno, ahora me cuento. Bueno, en esta reforma que están haciendo las pensiones, de vuestras pensiones, pues ha estado ahí el hombre pues trabajando y luchando, ¿no?, por todos nosotros. Y yo creo que eso también se lo tenemos que agradecer y nos va a ilustrar. Y recordar que también veo aquí a Vicente, un profesor que ha intentado, ¿no?, otras veces traer también a Carlos. Es la tercera vez que lo intentamos, ya la tercera va a la vencida, con lo cual todos tenemos que estar muy contentos. No es tan sencillo que Carlos Sánchez Mato venga a hablarnos, ¿no? Entonces vamos a estar todos muy contentos y muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Muchísimas gracias, Julián, por tu presentación y por la invitación, por descontado, ¿no? Pero vamos, no quiero, aunque pueda parecer protocolario, de verdad, no puedo menos que comenzar pues agradeciendo a esta casa, a la Universidad Autónoma de Madrid, a Julián, por supuesto a Vicente y a mi querido Jorge, personas a las que admiro profundamente porque bueno, pues, tenéis una suerte enorme, quienes sois alumnos y alumnas de esta universidad, que sí, que es competencia directa de la mía, pero quienes entendemos la economía también y la vida como más cooperación que competencia, estamos acostumbradas y acostumbrados a tratar a las compañeras y compañeros de otra manera. Me ha dolido, eso sí, Julián, que hayas dicho que no soy fácil en cuanto a mi capacidad. O sea, yo soy conocido por ahí por ser el más facilón del mundo. Mi teléfono lo tienen decenas de miles, y no exagero, de personas que me escriben con las cosas más peregrinas que os podáis imaginar y a las que intento dar respuesta, no siempre bien, ¿no? Pero encantado, es un placer. Es verdad que han ocurrido cosas que nos han impedido en el pasado momentáneamente y que hayamos tenido este momento, pero os aseguro que para mí es un placer y un orgullo, de verdad, lo siento así.
Y además porque, bueno, pues en presencia en la academia, o sea, yo formo parte del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia, y sí he tenido la gran oportunidad, yo creo que también la gran suerte, de haber tenido pues una trayectoria profesional que me ha permitido aplicar la economía, ¿no? Y esa ventaja yo creo que no se puede bueno, pues, tomar como algo egoísta y que yo me lo quede y no la comparta. Yo considero que es bueno compartir este tipo de experiencia de economía aplicada, ese golpe con la realidad del funcionamiento de las instituciones, que no son neutrales. Las instituciones, creo que seguro que lo habéis estudiado desde el punto de vista teórico, bueno, pues adoptan posición en las circunstancias del funcionamiento de la economía mundial, y cuando ese tipo de cosas ocurren, bueno, pues hace falta instrumentos para poder manejarse en ese tipo de situación. Es decir, en muchas ocasiones pensamos que el funcionamiento del sistema económico capitalista no es racional. Yo defiendo lo contrario. Las actuaciones a las que yo he tenido que hacer frente desde el punto de vista de mi actividad política y de responsabilidades en cargos públicos a la hora de implementar políticas públicas y las resistencias a su implementación son absolutamente racionales por parte, y además practicadas por parte de quienes, en este caso, pueden sentir que se menoscaban sus intereses, sus derechos, sus privilegios. Por lo tanto, hablamos de una resistencia racional. Y luego también existe una situación, hablábamos durante la comida, y yo creo que estábamos de acuerdo los tres, con que existe también aversión al cambio. Muchos agentes económicos, cuando se plantean políticas públicas diferentes a las implementadas en el pasado, pues se resisten. Y se resisten por elementos muy simples, que pueden ser simplemente los derivados de si esto se ha hecho siempre así, ¿por qué cambiar? Por ejemplo. Y esto tiene mucha importancia por lo siguiente. Daos cuenta que, en este caso, las modificaciones, desde el punto de vista del pensamiento económico, aplicadas a la realidad, tienen importancia o tienen, digamos, o suponen cambios más de cierto grado adicional cuando hay cataclismos desde el punto de vista económico. Vivimos uno hace prácticamente 15 años, cuando incluso yo llegué a escuchar a una persona que era presidente de la República Francesa, no era un cualquiera, lo conoceréis por el nombre, Nicolas Sarkozy, diciendo que había llegado el momento de refundar el capitalismo. ¿Vale? Yo reconozco que también, permitidme la butad, me agarré a la silla, porque ya tenemos unos años y ya sabemos que eso de refundar el capitalismo por parte de determinados agentes económicos, pues no necesariamente tiene por qué redundar en una mejora del bienestar de la gente. Ya hemos visto cómo refundó el capitalismo esa generación de Sarkozy, ¿no? Ahora mismo estaba pendiente, mientras estábamos hablando de manera previa, lo que iba a hacer el Banco Central Europeo. A lo mejor alguien se ha enterado viniendo hacia aquí de qué es lo que ha pasado con la reunión que tenía hoy jueves el grupo, en este caso, que toma las decisiones a nivel de política monetaria del Banco Central Europeo. No sé si sabéis que ha subido otro medio punto los tipos de interés. Y eso va a tener consecuencias. Claro, lógicamente esas consecuencias benefician a unas personas y perjudican a otras. Si no lo hubieran subido, los tipos de interés, también habrían producido efectos, con beneficiados diferentes y con perjudicados distintos a los que ha supuesto esta actuación. ¿Por qué cuento esto? Bueno, pues porque las decisiones de política monetaria, las decisiones de política fiscal, las normas que legislativamente se llevan a las instituciones europeas o a los diferentes Estados miembros, por circunscribirlo al ámbito más cercano a nuestra presencia, todas esas normas, todas esas decisiones se suelen plantear en el mundo en el que vivimos como que son la única forma de hacer las cosas. Es decir, hay una ortodoxia en el análisis económico, también en otras disciplinas,
permitidme que no entren más, pero hay una forma correcta de analizar la economía, hay una forma válida de interpretar los fenómenos económicos y solo hay una forma de actuar ante las dificultades que se pueden plantear. Yo a lo que os invito es a que no os creáis eso, a que en absoluto hay una única forma de abordar los problemas económicos, y tampoco la mía es la única forma. Lo que ocurre es que, en mi caso, yo siempre he querido, creo que es lo honesto, pues enseñar las cartas. La mía es la que yo creo que, no, por supuesto no solo mía, ¿entienden? La que yo os puedo plantear, es la que creo que genera un bienestar general mayor. Y seguramente es discutible, pero yo planteo que la que yo ofrezco no es la única. Así lo hago en clase, así lo hago en mi actividad política o profesional. Quien diga que analiza la economía sin posición ideológica y viendo que solo hay una forma de abordar la ciencia económica desde una perspectiva, sencillamente o es un inepto o una inepta o miente. Y eso creo que es algo con lo que hay que empezar. ¿Y por qué? Porque os comentaba que vivimos momentos de convulsión. Y es cuando se producen los cambios. Hace prácticamente 15 años hubo convulsiones profundísimas. Podrían haber dado lugar a otra realidad. Desgraciadamente, para, creo, los intereses generales, quedó abortada esa posible experiencia de avance y tuvo plasmación también hasta en la política local, en el Estado español. En el Estado español se produjo una situación desde el punto de vista político que no era habitual. Los partidos mayoritarios, desde el punto de vista del voto en la historia de la democracia, pues perdieron muchas capitales de provincias, muchos municipios de más de 200.000 habitantes, por una situación derivada de eso, de que había habido una convulsión, un terremoto. Madrid no fue ajeno a esa situación. De hecho, les comentaba a los compañeros de manera puramente anecdótica que yo iba en una lista electoral para rellenar. Yo no iba para ser delegado de Economía y Hacienda de Madrid, porque lo pensamos, jamás hubiéramos pensado que se pudieran dar las circunstancias para tener el gobierno de la ciudad. Pero ocurrió que en este caso, aunque no ganamos las elecciones, sí hubo una mayoría, en este caso, entre lo que era la fuerza política en la que yo me presentaba, que era ahora Madrid, que era la confluencia en la que se unían diferentes fuerzas políticas, pues que habían nacido algunas del 15M, que habían dado respuesta a una determinada realidad de terremoto, convulsión, como os decía antes, y esa realidad, pues, permitió que formáramos gobierno, con el apoyo desde fuera del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Madrid. Y entonces el planteamiento, pues dice, bueno, pues hay una situación peculiar, pero hay un marco general. El marco general era el de cómo se abordaba la crisis desde el punto de vista de las administraciones públicas en el conjunto de la Unión Europea. Eso que acertadamente ha resumido en sus términos Julián cuando decía y hablaba de la regla del gasto, tenía que ver con algo que se llama, de manera más general a nivel europeo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, un determinado corsé que dice cómo se hace economía desde el punto de vista fiscal en la Unión Europea. Qué tipo de recetas se implementan y cómo se solucionan los problemas. Y solamente hay una forma. De hecho, las recetas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esas reglas fiscales, se aplican de una manera similar a unos países o a otros. Yo esto lo asimilo, si lo lleváis al tema médico, a tratar enfermedades tan diferentes como un dolor de muelas o un problema en un riñón con la misma medicina, paracetamol para todo. Yo creo que eso no funciona. No, lo digo de manera demasiado educada. Estoy absolutamente seguro de que no funciona. De hecho, tan no funciona que cuando tenemos una nueva convulsión con la crisis derivada del estallido de la pandemia, unos años después, y la posterior, pues relacionada con el estallido de la guerra en Ucrania,
las administraciones públicas y las instituciones europeas reaccionan de otra manera. Es lo más parecido a decir lo de antes no funcionaba. No veréis a la presidenta actual de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decir que, bueno, pues hacer un reconocimiento público de que lo que antes se hizo no era lo adecuado, que no funcionó. Es la manera más parecida que tienen de decir perdón, actuar de otra manera. Pero se está actuando de otra manera completamente diferente en estas crisis. ¿Qué me encontré yo como responsable del área de Economía y Hacienda? Bueno, pues con las manos atadas. Con las manos atadas para hacer políticas públicas. Una anécdota para que yo llegué un 14 de junio de 2015 al área de Economía y Hacienda y me encontré con 8 directores generales, todos señores, por supuesto. La sociedad madrileña, pues, de este ayuntamiento que yo me encontré, pues obviaba que a determinado nivel pudiera haber mujeres en los altos cargos. 8 señores. Me estaban esperando para ver, señor concejal, qué bien que llega usted, para ver por dónde empezamos a recortar. Para ver por dónde empezamos a recortar, porque esa era la única manera que se entendía que desde el punto de vista de la política pública había que actuar en la ciudad de Madrid y, como os decía antes, no era un tema solo de la ciudad de Madrid. ¿Qué le pasaba al Ayuntamiento de Madrid y a otras muchas administraciones públicas? Que estaban endeudadas hasta las cejas. Tenían un nivel de deuda pública enorme. Cualquiera que analice la política económica desde un prisma algo más amplio que la pura ortodoxia puede entender que si hay deuda puede ser por 2 motivos. Seguro que alguno o alguna de las personas que estéis aquí se os ocurre que puede ser derivada de situaciones adicionales a ha habido mucho gasto. Ha habido mucho gasto es una de las posibilidades. ¿Se os ocurre alguna otra posibilidad? No pasa nada, porque... Pues por ejemplo, fijaros qué burrada. Eso no. Eso en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se tiene en cuenta. Solo se ve el tema del gasto, no el tema de los ingresos. Por supuesto, esto es todavía mucho más complejo. Pero, entre otras cosas, ese era el elemento sustancialmente más dañino para las administraciones públicas en ese momento. Los planteamientos de ajuste iban por reducción del gasto. Eso en la economía capitalista genera determinadas dinámicas que son perversas y que además retroalimentan las propias crisis. En mi caso, pues a esos 8 directores generales les dije que encantado de conocerles y que iba a empezar a recortar al día siguiente. Recorté. El número de directores generales pasó a 4, 3 mujeres y un hombre, ¿vale? Y ese es el único recorte que yo hice. No hice más recortes. Porque había otras formas de hacer y de actuar ante un endeudamiento tan brutal como el que yo me había encontrado. 5.500 millones de euros es mucho dinero para el PP. Pero la capacidad que tiene la economía madrileña en el sistema capitalista, no hablamos de otro sistema, tiene opciones muy variadas para actuar que no necesariamente pasan por la reducción del gasto y la reducción de la inversión. Quienes creemos que hay otras formas de actuar, sin meterme en los enfoques post-keynesianos, pero yo no planteé mucho más, ¿vale? Políticas puramente keynesianas o post-keynesianas en el momento actual. Un impulso de la inversión y el gasto público que además redundaría en un crecimiento adicional hasta de los ingresos que el propio Ayuntamiento de Madrid podía recibir. No os voy a aburrir con los detalles, pero del resultado me siento orgullosísimo. No lo acabé bien, menos lo digo. No voy a contar todos los detalles, pero yo no acabé bien. Pero el resultado es que durante los 4 años, los 3 de los que yo fui responsable del área de Economía y Hacienda antes de que fuera cesado, pues la deuda pública de la Ciudad de Madrid pues se redujo un 52%, 2.957 millones de euros. Pero eso no tiene mérito, porque reducir la deuda se puede hacer, por ejemplo, bajando el gasto y bajando la inversión. No, lo hicimos incrementando más de 1.000 millones de euros el gasto y la inversión. ¿Milagro? No.
post-keynesianismo puro. No es nada complicado. Desde el punto de vista de la reforma fiscal mínima que se puede hacer desde una corporación local, pues optamos por hacer determinadas rebajas y revisiones de los valores catastrales en el impuesto de bienes inmuebles en los barrios de la ciudad que habían sido, o entendíamos que habían sido, más dañados por la crisis. Os podéis imaginar que el barrio de Salamanca no estaba entre ellos. El precio del suelo y del vuelo de los inmuebles de la ciudad de Madrid se había pegado un fuerte batacazo durante la crisis anterior, pero no había caído igual en todos los sitios. El desplome en Villaverde, por ejemplo, que era el extremo máximo de deterioro, había sido infinitamente mayor que el que se había producido en el distrito de La Pina. No todos los barrios de Carabanchel habían tenido el mismo deterioro patrimonial. Bajamos, pues prácticamente, para que os hagáis una idea, a 1,5 millones de contribuyentes les bajamos el IBI. Se les subió a algunos, a menos del 7%. Pero, claro, es un 7% que tiene mucho poder, y especialmente el 1% de los grandes patrimonios, que os podéis imaginar, sin ánimo de más estamos grabando, aunque ya me conocen, ya esto saben que lo he dicho en más ocasiones, pues las grandes empresas de distribución, los grandes patrimonios, los grandes propietarios de oficinas, de locales comerciales, en los sitios que más conocéis y que seguramente visitáis en la zona centro de Madrid, a esos sí se les subió el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas, a hoteles muy importantes que tienen muy poquita dificultad para ser identificados, ¿no? Como el Ritz o el Palace, esos sitios a los que seguramente vais de manera habitual, pues a esos lugares sí que les supuso un mayor esfuerzo tributario. En cualquier caso, nada confiscatorio, en absoluto. Los planteamientos ante ese tipo de medidas rápidamente indican: se cae la actividad económica, se destruye la capacidad de hacer política en Madrid, porque como vamos a destruir la economía con este tipo de medidas, solo post-keynesianas, pues ya no va a haber posibilidad de hacer nada. Esto, dicho en lo que es las propias instituciones de la ciudadanía madrileña, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, tiene poca repercusión. La repercusión real, si me permitís un poco la broma, pues es que me llame mi madre. Mi madre cuando vive: hijo, ¿qué estás haciendo con la ciudad? Que dice Ana Rosa que te la estás cargando. Yo eso lo tengo todavía aquí. No he visto jamás a Ana Rosa, aunque sí que sé que existe, ¿no? Pero este tipo de realidad mediática construye que solo hay una forma de hacer las cosas. Que los planteamientos que apuntábamos era que, una declaración que hice el primer día, esta corporación no va a solicitar ni un euro de préstamo más. No vamos a depender de la economía financiera y además vamos a cancelar los contratos con las agentes de calificación de riesgo. No sé si sabéis lo que son las agentes de calificación de riesgo. Son estas entidades que opinan de la deuda, por ejemplo, de las administraciones públicas o las empresas cuando éstas las emiten. Les pagamos para que den opinión, básicamente como las cotillas del pueblo, ¿vale? Pero aciertan muy poquito. Algunos que hemos estudiado esto desde el punto de vista académico, pues veíamos que no era dinero bien invertido y que como no nos íbamos a endeudar más, pues lo que tenía lógica era que no pagásemos a agentes de calificación que habían demostrado que no eran capaces de anticipar la caída de Lehman Brothers, por ejemplo, ni la de Silicon Valley Bank, que estaba calificado 2 días antes con la máxima nota. Acaba de caer, lo sabéis, ¿no? O sea, quiero decir, no aciertan, no, pero es lógico que no acierten. Actúan de manera racional. Pagadme para que hable bien de vosotras. Seguro que en el mundo de la economía capitalista encontramos una forma de hacer ese tipo de transacción. Hablas bien de mí, pero yo te pago para que hables bien de mí. Bueno, muy fiable eso no parece. Una administración pública no puede ser rehenes. Hay otra forma de hacer las cosas. Mi buena amiga Esperanza, que no sé si la conocéis, pues fue, en este caso, la responsable del Partido Popular en Madrid y era mi oponente directo, se apellida Aguirre, y Esperanza dijo que
le dijo a Ana Rosa que me cargaba la ciudad, ¿vale? Que el coste financiero de la deuda se iba a disparar, porque lo que generaba mi actuación era inestabilidad sistémica al Reino de España. Eso te hace dudar, ¿no? Bueno, a ninguno de los de aquí, si habéis leído un poco, os haría dudar. Pero las presiones que se producen son brutales. Pongo la anécdota esta de los medios de comunicación y demás para que entendamos que las instituciones también se ven asediadas por ese tipo de políticas, no solo por el corsé del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que dice que no hay que gastar, y que la forma de arreglar los problemas macro de las administraciones públicas es reducir su presencia en lo público. No solo por eso, sino porque esa no neutralidad de diferentes agentes hacen que se condicione la actuación de las propias personas que están al frente de las administraciones públicas. Incluso, aunque tengas una realidad en que has llegado a una administración pública e inmediatamente todo el mundo, exactamente igual que las agencias de calificación, cuando les pagas, hablan bien de ti, normalmente bien, claro, y para que hablen mal ya tienen que pasar muchas cosas. Cuando eres cargo público importante, cuando llegas tienes un montón de gente dispuesta a hacerte la pelota. Lo entendéis, ¿no? Pero también existe una doble responsabilidad si sabes que no hay una única forma de hacer las cosas. El planteamiento, ya pasada la etapa, los números están ahí. El coste financiero, con las decisiones que tomamos, no se incrementó. Se redujo, bueno, pues prácticamente a la sexta parte. No es mérito mío. Tenéis algún profesor aquí también en la facultad, mi compañero y amigo Eduardo Garzón, que está en otro departamento que el tuyo de teoría económica, pero está aquí, participó de esa actuación. Ni él ni yo somos más listos que nadie, ni mucho menos. Aplicamos teoría económica, pero otra. El coste financiero se redujo, la deuda se redujo e invertimos más. La capacidad de obtención de recursos, con esa reforma fiscal muy limitada que hicimos, no es que recaudásemos menos, sino que recaudamos más, pero se repartió de otra manera la carga. Es decir, las rentas y patrimonios pues más nutridos tuvieron que hacer un esfuerzo superior, muy reducido desde el punto de vista del incremento, pero ese tipo de reformas fiscales son posibles. Son perfectamente posibles, pero rompen el esquema de lo que se debe hacer, lo que funciona. Citabas lo de la reforma de las pensiones que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros extraordinario. ¿Alguien de los que, no de los que tengáis algún año más, alguien de los que estáis ahí sentados, que sois jóvenes, pensáis que vais a cobrar pensión pública? Bueno, veo alguna duda, pero he visto varios volteos de cabeza así de no. Lo que se nos está haciendo creer es que no va a haber capacidad de sostener el sistema de pensiones públicas y otro tipo de políticas públicas como una sanidad universal, bien dotada o una educación pública de calidad. Que todo ese tipo de cosas son imposibles. Y claro, no solamente es porque no se aborda el lado de los ingresos, que es fundamental, sino porque se aborda la economía desde una única óptica. Lo que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros dice que claro que vais a cobrar pensiones públicas y que eso va a ser posible por una actuación en el lado de los ingresos. Es decir, en vez de pensar cómo cobráis menos en el futuro, es decir, lo que había era un mecanismo que se fue revocado hace unos meses y que ahora se ha confirmado, que lo que hacía es indicar, como ahora la gente va a vivir más años, pues hacemos un cálculo actuarial, la pensión que yo creo que te puedo pagar como administración pública. Como vas a vivir más años, te toca menos cada mes. Un recorte de las pensiones. Esa es una manera de hacer los números. Yo os digo otra, que es la que se ha aprobado. La que se ha aprobado es un esfuerzo mayor desde el punto de vista de las cotizaciones sociales, que no son impuestos, que son salario diferido de los trabajadores y las trabajadoras.
más salario tiene capacidad de generar más ingresos para las arcas públicas, pero eso tiene un problema. Y lo habréis oído y lo vais a escuchar mucho durante las próximas semanas y años. Como mi madre escuchó que me cargaba la vida. Vais a escuchar que eso supone una carga insostenible para las empresas. Que esa subida salarial, incluso, ha dicho el responsable de la patronal, el señor Garamendi, con sus 400.000 euros de sueldo, a tiempo parcial, en la COE, no es mal sueldo, ¿no?, para estar a tiempo parcial, pues ha dicho que eso es insostenible. ¿Alguien ha hecho los números de cuánto supone la subida de cotizaciones sociales que permitirá que todas vosotras, todos vosotros cobréis pensiones públicas dignas en el futuro? Bueno, pues no lo escucharéis en la tele, en la radio, en los periódicos, la mayoría tampoco lo vais a ver, y si lo veis, lo veréis muy escondido, pero en la academia hay que escuchar ese tipo de cosas, y cuando no se tienen los datos hay que calcularlos. De hecho, llegamos a esta reforma después de hacer muchos números. Y planteamos cosas políticamente porque hemos hecho los números. Algunas personas hemos hecho los números. En 2050, porque esto es más progresivo de lo que a mí me gustaría, somos minoría en el gobierno y hemos sacado lo que hemos podido, pero en 2050 supondrá 0,37 céntimos de euro. Coste laboral hora superior al actual. 37 céntimos. En 2050. ¿Parece mucho o poco? ¿Os parece que si se dijera alguien optaría por vamos a recortar las pensiones? 37 céntimos. Bueno, pero 37 céntimos ¿de cuánto? Porque si el coste laboral hora es un céntimo, pues estamos multiplicándolo por 37. No, no os preocupéis. Estamos en 23 euros en España. 23 euros supone el 1,6% en 2050. ¿Pensáis que es sostenible? ¿Son insostenibles las pensiones? ¿O es sostenible este incremento de coste laboral? A mí me da que es sostenible. Claro que es sostenible, porque analizando la contabilidad nacional, los datos del último año, vemos los incrementos de rentabilidad del sector empresarial no financiero e incluso el financiero. Da para pagarlo. Pero a lo mejor perdemos competitividad. También podréis haber escuchado ese tipo de cosas. Claro, es que, sí, 23 euros, pero es que nos van a comer la tostada el resto de los países, ¿no? El promedio de la eurozona dice que son 10 euros más, el coste laboral hora. Los 37 céntimos dentro de unos cuantos años parece que no podrían ser un argumento para poder defender esa posición. Sin embargo, lo que yo os comento no va a calar, porque hay más agentes en el mundo y más instituciones operando. Pero yo a lo que aspiro, en el ratito este, es a que analicemos lo que nos llega, la información que nos llega, incluso la que yo os estoy dando, por supuesto, también la que yo os estoy dando, la analicemos con espíritu crítico. ¿Qué si no es la universidad? ¿Qué si no es la academia? Que analizar críticamente este tipo de situación y decir, bueno, a lo mejor hay más de una alternativa. No conozco casi nada cuya salida sea única. En la política os puedo asegurar que siempre hay más de una salida. Siempre. Y claro, desde el punto de vista económico, actuar de una manera o de otra es clave. El enorme baño de realidad que tuvo, en este caso, la administración pública madrileña cuando demostramos que nuestra forma de actuar impulsaba la economía de la ciudad, daba además datos fiscales en los que había superávit. ¿Sabéis lo que es tener superávit en una administración pública? De hecho, permitidme la presunción, tenéis delante a la persona que tiene los mejores números de toda la historia de España en cuanto a superávit de las administraciones públicas. No encontraréis a otro como yo. Así lo veis, muy normalito.
no presumo de ello. Porque las administraciones públicas, su objetivo no es tener superávit, es ser capaces de prestar servicios públicos, de realizar e implementar políticas públicas para ser útil a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿De qué vale el superávit? Tiene todo el sentido en una empresa privada en el sistema económico capitalista. Sin beneficio, ¿dónde va una empresa? De hecho, sin beneficio ninguna empresa se sostiene. Las administraciones públicas no tienen el objetivo del superávit. Pero el marco de ese pacto de estabilidad y crecimiento en la última etapa planteaba que las administraciones tienen que comportarse como las familias y como las empresas. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? ¿Cómo se tiene usted que comportar como gestor de lo público? Pues como una familia. Habréis oído, ¿no? De hecho, el señor Rajoy lo decía mucho. Dentro de sus trabalenguas lo incluía en muchas ocasiones y decía: no puedes gastar lo que no tienes. Habréis oído, ¿no? ¿Creéis que eso lo puede hacer una familia de manera eterna? De manera continua. ¿Lo puede hacer una empresa de manera constante? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? No me como a nadie. Podéis decir sí, no, y equivocaros, no pasa nada. Todo el mundo puede funcionar a déficit de manera continua e incluso eterna. Pero necesitas, si eres una empresa o eres una familia, necesitas algo fundamental, que alguien te lo financie. ¿Podéis vivir a crédito de vuestros padres, vuestras familias, de manera eterna? Mientras ellos os financien, podéis gastar más de lo que ingresáis. Un montón de años. Todos los años de vuestra vida. Siempre y cuando tengáis a alguien que os financie. Es fácil, ¿no? ¿Y las administraciones públicas pueden hacer eso? ¿Pueden gastar o invertir todo lo que necesiten igual que una familia? Hombre, pues lo pueden hacer mejor, porque tienen la diferencia con respecto a nosotros y a nosotras, que no, yo no tengo la capacidad de crear dinero, no sé si vosotros tenéis capacidad de hacerlo, pero como individuos, como agentes económicos, no tenemos la capacidad de crear dinero. Las administraciones públicas tienen esa capacidad y la capacidad coercitiva de exigir dinero a los demás, de cobrar impuestos, de cobrar tasas, de cobrar precios públicos o matrículas en una universidad. Esa capacidad coercitiva la tienen las administraciones públicas, no la tienen las personas. Ninguno de vosotros puede, legalmente hablando, me refiero, obtener esos recursos que no tiene o que no consigue de sus familias, pues poniéndose a la puerta de clase y exigiendo una contribución tipo pontazo, como en el medievo, a quien pase por la puerta de clase. Quien venga a la clase de Julián, hay un señor ahí en la puerta que está cobrando. Y dice: si yo ya he pagado mi matrícula, nada, pero es que yo, ¿y usted cómo se llama? Pues yo me llamo Pedro y cobro aquí. Eso no se puede hacer, ¿no? Las administraciones públicas sí pueden implementar pontazos, tasas, impuestos, tributos, muchos tipos de formas de obtener ingresos. Hay una diferencia esencial entre ser familia, persona, institución sin ánimo de lucro, empresa, o ser una administración pública. Gran error el creerse que somos como las empresas o las familias cuando actuamos como gestores de lo público, porque no es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que podemos tirar el dinero y gastar e invertir sin tener en cuenta nada más? Porque claro, rápidamente ahí, dedos, miradas acusadoras, y entonces os digo: cuidado, que os recuerdo que estáis delante del único, del mejor en cuestión de superávit presupuestario. Cuidadito conmigo. Pero desde ahí os digo que el objetivo no es el superávit, que el objetivo es el impulso de las políticas públicas que generen mayor bienestar. Así entendemos algunos la economía y no todo el mundo la entiende de esa manera. Pero esta visión supuso un shock, no solo en la Ciudad de Madrid, no solo en mis directores generales, también los sacrificados, por el bien de la austeridad. No solo, sino también en las propias instituciones europeas y en el propio Ministerio de Hacienda. Mi querido amigo Cristóbal Montoro, hemos estado recordando algunas anécdotas con Julián y con Jorge. Claro, porque el cambiar el paradigma supone un problema para esas administraciones públicas
y también para las instituciones europeas. El demostrar que había otra forma de hacer las cosas generaba una verdadera distorsión. Había unas reglas fiscales que, como os decía, se habían implementado de una manera generalista y sin tener en cuenta de verdad las diferentes peculiaridades que tienen no solo los países, sino en los Estados miembros de la Unión Europea que tienen administraciones públicas descentralizadas. Aquí hay comunidades autónomas, hay corporaciones locales, incluso hay diputaciones provinciales en medio, en los sitios donde hay ese tipo de figura, y ahí en esa realidad se genera una dificultad de aterrizar ese pacto de estabilidad y crecimiento y esa idea de que la forma es el recorte, la reducción del gasto público, la menor presencia del Estado en la economía. Quienes pensamos que el Estado, la acción colectiva, tiene que estar no solo menos presente, sino más, no por posición ideológica solo, por elemento puramente analítico de la realidad. Hay determinados sectores en los que el mercado no puede operar. ¿A alguien se le ocurre alguno? Hay muchos, ¿eh? Por la propia teoría económica. Yo os digo uno sencillo de entender, el de la sanidad. El de la sanidad es un sector en el que el mercado opera con muchas dificultades. No porque el mercado no funcione, podría funcionar perfectamente, pero entonces había algunos elementos en los cuales, bueno, pues el mercado no podría poner la suficiente atención. Yo soy uno de ellos. Sí, vale, superávit, pero mi cuerpo está hecho una pelita, ¿vale? Yo soy diabético tipo 1 y llevo una bomba de insulina aquí, y un páncreas artificial. Salgo carísimo. No soy rentable. No soy rentable hasta el punto de que una aseguradora privada a mí no me aseguraría. Hay gente a la que no tendría ningún tipo de problema porque el mercado operara en la sanidad. Ninguno de nosotros ni de nosotras, si tenemos un problema, a lo mejor no tan serio como el que puedo tener yo, o a lo mejor más serio del que tengo yo, podría valorizar adecuadamente su existencia delante de la rentabilidad económica. Más allá de la sanidad hay otros muchos mercados en los cuales pues la capacidad de actuar por parte de las empresas privadas en competencia perfecta es puro mito. No ocurre, ni puede ocurrir. El tema del sector bancario en primer lugar. Estamos viviendo convulsiones bancarias gigantescas. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias están muy poquito capitalizadas. Es decir, los accionistas tienen que poner muy poco dinero porque la rentabilidad va asociada a poca participación de los accionistas en acciones, ¿vale? Y un apalancamiento muy elevado. ¿Sabéis lo que es el apalancamiento? Un endeudamiento muy elevado. Eso es lo que permite la rentabilidad. Eso es lo que permite responder a alcanzar determinadas cifras de coste de capital que hacen atractiva la inversión. ¿Y eso qué genera? Pues una inestabilidad sistémica gigantesca. Una inestabilidad sistémica que se traduce en crisis periódicas cada vez más cercanas en el tiempo y cada vez más costosas desde el punto de vista de los recursos públicos. ¿Alguien duda de que va a haber otra crisis bancaria? Diréis, bueno, claro, que ventajista, ahora que están saliendo noticias. Bueno, algunos llevamos escribiendo bastante tiempo, ¿no? Pero no porque seamos muy listos. Basta ver los balances de las entidades bancarias, que asumen muchísimo riesgo y además actúan de manera racional. Tienen que asumirlos, porque si no, no van a ofrecer la rentabilidad a sus accionistas que les permite sobrevivir en esa jungla del mercado. ¿Qué nos interesa desde ese punto de vista? Entidades cada vez más grandes, que valoricen, que tengan capacidad de obtener una rentabilidad utilizando economías de escala también en lo financiero. Es decir, una mayor base de préstamos, por ejemplo, mayor, pero que eso nos lleva a incurrir en riesgos considerables. Sí, economía de escala que tiene las patitas muy débiles y muy cortitas. ¿Y qué pasa cuando cae una entidad bancaria? Claro, en el mercado, ¿qué habría que hacer? Dejarla caer, ¿no? Como si fuera una fábrica de zapatos.
El problema es que el sistema financiero, la economía capitalista, en las economías modernas, tiene una capacidad de generar contagio brutal. Funciona como el sistema circulatorio en los cuerpos humanos. Si colapsas el sistema circulatorio, aunque te parezca un tema menor, es un trombo en la pierna. Vete al hospital. Aunque sea un trombo solo. ¿Vale? Claro, eso es lo que ocurre cuando un banco tiene problemas financieros. Porque lo que genera es desconfianza. Y es lo peor que puede haber en el sistema económico capitalista y sobre todo en las economías financieras en los que existe ese elevado nivel de apalancamiento, de endeudamiento. Si cae una ficha, pues como las del dominó, ya sabes. Claro que va a haber más crisis bancarias. Con este tipo de forma de articular la economía que tiene en cuenta de que el mercado va a estar en todas las facetas y en todos los campos de... Pues va a haber crisis bancarias. Lo lógico sería, en este caso, que analizásemos las causas y no solamente nos asustásemos cuando salen noticias como las que están saliendo y las que terminarán saliendo. La debilidad de los balances bancarios no es más que el síntoma de otros problemas de la economía. El sistema económico tiene una enfermedad importante y es que cada vez más y por el éxito previo le resulta más complicado obtener rentabilidad suficiente para satisfacer las necesidades de quienes han acumulado capital de manera previa. Esa es una realidad que no es precisamente una crítica al mal funcionamiento desde el punto de vista del éxito del sistema. No. Si lo que pasa es porque han acumulado mucho capital y lo que ahora pueden obtener de rentabilidad no les va a ser suficiente. Les habría sido suficiente en fases anteriores, pero ahora ya eso ya no es suficiente. Ese problema también te lo encuentras cuando intentas plantear políticas puramente keynesianas en las administraciones europeas. Porque ¿y si funcionan? Y si funcionan, entre otras cosas, lo que revelarían es que hay otra manera de abordar la gobernanza económica de la Unión Europea. Por eso dimos una batalla, en este caso, que yo creo que fue muy oportuna, no solo en la ciudad de Madrid. De hecho, el detonante, en este caso, de mi separación física, políticamente hablando, me refiero, de mi cabeza del tronco, fue las reuniones en la Comisión Europea con el comisario de Asuntos Económicos, en las que demostrábamos que económicamente lo que estábamos haciendo era lo adecuado. Para mí, también os digo que es una enorme satisfacción de que eso que hablamos es, multiplicado con bastantes pasteros, el plan, el mecanismo europeo de recuperación, transformación y resiliencia. Esos fondos europeos que están viniendo ahora. Se está abordando de otra manera ahora la crisis. ¿Fue por la batalla en Madrid? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos adelantamos. Nos adelantamos a decir esto, este funcionamiento, este pacto de estabilidad y crecimiento, que lo que hace es imponer determinadas reglas fiscales a todos los países y dentro de los países a todas las comunidades autónomas y dentro de todas las comunidades autónomas a todos los municipios, como si todos tuvieran la misma realidad. Como si no hubiera indicadores, por ejemplo, de desempleo, por ejemplo, de pobreza infantil, por ejemplo, de exclusión social, por ejemplo, de un montón de elementos que os podéis imaginar más o menos complejos, que deberían condicionar lo que es la aplicación de políticas públicas a la hora de mantener superávit o déficit. ¿Tiene sentido mantener superávit presupuestarios o controlar el déficit público con tasas de paro juvenil del 47%? Pues yo le decía al comisario europeo que no. Y ahora la comisaria europea dice que no. Pero temporalmente quizá fuimos adelantados a nuestro tiempo. Pero lo que revela eso es que esa pretendida única forma de abordar la situación, pues no era la única. No era la única. Ante este tipo de posición, yo lo que os quería, y ya con esto acabo para que pueda haber posibilidad de que haya preguntas o debates, si queréis, para que me llevéis la contraria con todo el derecho del mundo, o para que, bueno, pues
cuestionéis alguna de las cosas que he comentado, es que lo que yo pido es espíritu crítico ante las medidas que se adoptan, desde la política pública, en el Estado español, en la Unión Europea, a nivel municipal, a nivel autonómico, siempre espíritu crítico y capacidad de decir, hay otra opción. Y sobre todo, documéntese la acción que uno plantee y luego analícese el resultado de las políticas públicas. Lo que supone un impulso expansivo desde el punto de vista puramente keynesiano con las reglas actuales es que si tú en vez de estrangular las economías las alimentas, pues el daño fiscal, incluso aunque sea importante, fijaos en el parón de la pandemia, lo importante que ha sido, se recupera mucho más rápido. La evidencia nos dice eso. ¿Por qué entonces se han utilizado otro tipo de recetas? Bueno, porque las otras recetas funcionan también. Lo que pasa es que no para los mismos y para las mismas. Es decir, determinadas formas de actuar, por ejemplo, de financiar a las administraciones públicas con deuda en vez de con tributos, pues tienen lógicas, ventajas para determinados agentes económicos. Conmigo los bancos no se llevaban bien en el Ayuntamiento de Madrid, porque yo dije que no nos íbamos a ayudar más y que iba a reducir el gasto financiero y lo reduje. Pero es lógico, ellos estaban defendiendo legítimamente sus intereses. ¿Qué tienen que hacer las administraciones públicas? No responder a los intereses privados, sino a los generales. Y eso supone, en circunstancias normales, darse un topetazo con la realidad a la altura de ese libro que se lo podemos agradecer a Jorge, pues yo no lo he leído, aunque sí conocía su existencia, pero yo no lo he leído, aunque he leído otros que apuntan cosas parecidas y que ese topetazo para la realidad lo que tiene que servir más que pues como elemento de, bueno, pues de incapacidad, diríamos, de decir, bueno, pues no sirvió de nada, como impulso para la siguiente oportunidad. Ahora estamos teniendo una, demostrar que se puede hacer de otra manera. Teníamos una reforma de pensiones que os iba a dejar a vosotros, pues con una pensión más reducida, y ahora tenéis otras expectativas. Creo que eso es economía aplicada. Muchas gracias.